Hola, bienvenido a la transmisión de hoy. Vamos a hablar del material para un milagro. Dios hace milagros, pero muchas veces requiere que nosotros le demos el material con el que el milagro se hace posible. Debemos cooperar con Dios y tal vez estés en circunstancias difíciles ahora. Encontrarás aquí claves o consejos que te ayudarán en tu jornada. Así que toma una Biblia, si tienes una, estudiemos la palabra de Dios juntos hoy, te va a ayudar. Juan 6:5. Cuando Jesús alzó la vista, vio una gran multitud que venía hacia él y le dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coman? Esto lo dijo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía qué hacer. Respondió Felipe: ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno. Otro de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un joven que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba. Se sentaron y los varones adultos eran como 5,000. Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los discípulos y ellos a los que estaban sentados. Igual los pescados, y comieron hasta saciarse. Una vez satisfechos, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Así lo hicieron y llenaron 12 canastas con los pedazos de los 5 panes que les habían sobrado a los que habían comido. Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente dijo: en verdad este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Comenzamos leyendo que Jesús alzó los ojos y vio una gran multitud que venía a él. Pero si lees los otros evangelios, no solo dice que los vio, pero también cómo los vio. En el evangelio de Marcos dice: vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Jesús cuida a las personas. Siente compasión hacia las personas. El milagro surgió de su compasión. Y quiero que sepas que hoy Él ve tu más grande necesidad. Está consciente de las situaciones que vives y las cosas con las que luchas, y su gran corazón te está anhelando. Quiere ayudarte. Es nuestro fiel y compasivo sumo sacerdote. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Su gracia y su compasión se notan más conforme estudias otros evangelios y ves la historia de este gran evento. Jesús estaba cansado. Los discípulos estaban cansados. Las escrituras dicen que fueron y vinieron tanto que ni siquiera tuvieron tiempo de comer. Y encima de esto, Jesús acaba de recibir la noticia de que Juan el Bautista, su primo, fue asesinado. No era algo casual. Oye, mataron a Juan, pero por supuesto era algo despreciable. Herodes, en estado de ebriedad lujuriosa, cuando su hijastra comenzó a bailar ante él una danza sensual, le dijo: te daré la mitad de mi reino. Y ella dijo: no quiero eso, dame la cabeza de Juan el Bautista en una charola. Mandó a que lo decapitaran y frente a todo un vestíbulo de banquete atiborrado mostraron la cabeza de Juan. Y la noticia llegó a Jesús. Tienes que entender que Juan sabía más del misterio de Cristo y entendía más sobre Jesús, el Hijo de Dios, que cualquier ser humano vivo. Tenía más comprensión de Dios que cualquier otro. Y seguro Jesús sintió mucho esa pérdida, no solo porque era su primo, no solo porque fue un crimen de naturaleza horrenda contra él, sino porque la única persona que entendía su llamado y ministerio ahora estaba muerta. Y le dijo a sus discípulos: vamos a un lugar solitario a descansar un tiempo. Tomaron un bote y se fueron, pero las multitudes oyeron a dónde iban y viajaron a pie kilómetros. Y cuando Jesús y sus discípulos llegaron ahí, levantaron los ojos y veían multitudes. Así que en lugar de tener un merecido descanso, tendría que ministrar más. ¿Y sabes qué no hace Jesús? No dice: ¿qué rayos les pasa? ¿No pueden darme un día? No estaba disgustado, no estaba molesto ni ofendido. Fue movido a compasión hacia ellos, cubrió sus necesidades y les ministró. Maravilloso Jesús.
Y en ese lugar desierto surgió una gran necesidad. No tenían nada que comer. Las personas habían viajado mucho y no había comida para ellos. Y Jesús le preguntó a Felipe algo para probarlo. Le va a revelar si Felipe es espiritual. Le va a revelar cómo ve la vida, pero antes de ver su respuesta, quiero que notes de nuevo en el verso 6. Habla de Jesús, pero dijo esto para probarlo, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Eso nos dice dos cosas. Número uno, Dios no siempre te dice todo lo que sabe o lo que planea hacer en una situación en particular, aunque me gustaría que lo hiciera. A veces deja salir lo que está adentro a la superficie y la presión tiende a hacer eso. No porque necesites saber qué tenemos dentro, nosotros necesitamos saberlo. Y pone a prueba a Felipe. Oye, ¿a dónde vamos a comprar pan para alimentar a la multitud? El Señor ya sabía qué iba a hacer. Pero no siempre nos dice qué hará. Y la respuesta que da Felipe a la pregunta no es una respuesta de fe. Y en segunda, nos dice que aunque no sepas qué va a hacer, lo hace. Nada lo toma por sorpresa. Tu dilema presente no tomó por sorpresa a Dios. Siempre tiene un plan. Aunque nuestros problemas nos los buscamos solos, siempre hace un camino de escape y en su misericordia, compasión y gracia siempre tiene un plan para nosotros. Siempre nos da una salida. Nunca nos dice, cielos, no esperaba eso. Oye, Gabriel, ¿tienes alguna idea? Estoy impresionado. Nunca había visto a nadie con tantos problemas. Esto es malo. Nunca, jamás lo tomas por sorpresa. Y ojalá supiéramos confiar en eso y dejarle nuestra ansiedad a él. Toca a tu vecino y dile, Dios tiene un plan. Cuando esa gran necesidad se presentó, podemos decir que respondieron con dos formas de pensamiento. Y casi todo el mundo aquí va a estar en una de estas dos formas diferentes. Está Felipe y está Andrés, dos reacciones diferentes. Cuando Jesús le hizo la pregunta a Felipe, de inmediato comenzó a calcular y a razonar y a confiar a su sabiduría. Y muchas personas lo hacen, ya sea que se trate del costo de llevar la palabra a las masas que fallecen en el mundo o que se trate de sus necesidades personales y su propio futuro inmediato. Algunas personas de inmediato sacan la calculadora y se enfocan en las dificultades. Ni una vez ponen a Dios en la ecuación. Nunca ponen su poder y sus promesas en la ecuación y resuelven todo. Veamos, son 200 denarios, no podemos hacerlo. Y la respuesta de Felipe fue 200 denarios, no son suficientes para esto. Un denario era el equivalente al salario diario de un hombre. Tenía el poder de compra de un día de salario. Y Felipe resuelve que son 2/3 de un año de salario. Y no es suficiente para cubrir ni un poco la necesidad. Felipe fue pesimista. Aún no dejaba que Jesús fuera su fuente. Y sé que muchos decimos, el Señor es mi fuente, pero me pregunto si lo creemos. Recuerdo un día que Janet y yo estábamos comiendo con Oral y Evelyn Roberts, y no sé por qué lo hizo, pero Oral se dio la vuelta y me lanzó una mirada de láser y dijo, Bayless, recuerda esto, Dios es nuestra única fuente, ningún hombre es tu fuente, solo Dios. Y ¿sabes qué? Yo creo en eso y lo había escuchado, pero no sé si fue por cómo me vio o cómo me sujetó, no estoy seguro. Pero me entró hasta los tuétanos. Dios es mi fuente. Quiero que sepan que Él es tu fuente hoy. Tu compañía no es tu fuente, tu trabajo no es tu fuente, el sindicato no es tu fuente, tu familia no es tu fuente, solo Dios es tu fuente. Y Felipe pudo decir, Señor, estuve en Canaán, donde estaba esa pareja a quienes se les acabó el vino en la boda, y vi lo que hiciste. Convertiste 160 galones de agua en vino. Seguro puedes hacer algo por esta multitud hambrienta. Pero esa no fue su respuesta. Imagino a Felipe comenzando a formar un comité. A ver, chicos, vengan. El Señor me preguntó cómo vamos a alimentar a todos, pero yo sé que ahora ni 2/3
del salario de un año serían suficientes para darle un pedazo a cada uno. ¿Alguno tiene una sugerencia? Uno levanta la mano y dice, sí, saben, yo estoy de acuerdo, esto es ridículo. En primera, no tenemos tanto dinero, necesitamos enviarlos a sus casas, no se puede. Y Felipe diría, señor, escriba esto, anote, no nos alcanza. Anotar. ¿Alguien más tiene otra idea? Y alguien levanta la mano y dice, sí, yo quiero que sepan todos, que estoy de acuerdo con la parte financiera y con todo respeto al señor. ¿Se le olvida que estamos en un área del desierto? ¿Alguien más ha notado que no hay panaderías aquí? Aunque tuviéramos el dinero, ¿de dónde vamos a sacar el pan? No hay un lugar para comprarlo. Felipe diría, excelente observación, señor escriba, anote eso. No hay panaderías. ¿Alguien más tiene algo que decir? El tercer chico diría, bueno, sí, dime. Bueno, estaba pensando que incluso si fuéramos a la aldea, aunque hubiera una mega panadería donde pudieran hacernos pan, ¿quién podría hacer suficiente para tantas personas? Hay 5,000 hombres, debe haber al menos otras 5,000 mujeres y niños. Incluso si camináramos hasta encontrar una aldea con una panadería abierta, ninguna panadería nos haría tanto pan. Felipe diría, estaba pensando lo mismo también. Señor escriba, anote eso y comenzaría a escribir. Calcular, pensar, una y otra vez usando la perspectiva humana. Y Felipe pudo decir, incluso si hubiera una panadería que pudiera vendernos suficiente pan, aunque tuviéramos el dinero, no tendríamos el poder humano para alimentar a tantas personas. ¿Te das cuenta de cuántas personas se necesitan para alimentar a una multitud? No tenemos los recursos. No se puede hacer. Y para ese entonces, Andrés aparece. Y Andrés revisó la misma situación y descubrió lo que sí tenían. En lugar de enfocarse en lo que no tenían, trajo lo poco que tenían y se lo dio a Jesús, pero su fe no era perfecta. Parece que se ríe de su sugerencia. Tenemos a este chico, tiene 5 gasas de pan, 2 peces pequeños. En griego dice que tanto el pan como los peces son muy pequeños. Andrés era optimista, pensaba que la posibilidad existía. Era poco, era el pan de un hombre pobre, era escaso y solo el más pobre lo comería. Tenían estas hogazas de pan y un par de sardinas, no es mucho. Pero cuando las puso en las manos de Jesús se volvió mucho. Y cuando pones tu poco en las manos de Dios se vuelve mucho. En lugar de ser como Felipe, concentrándote en hablar y señalar lo que no tienes, ve lo que sí tienes. ¿Qué estás haciendo en tu situación? Verás, Andrés puso el material para un milagro en las manos de Jesús. Recuerdo que leí una historia hace unos años sobre una iglesia coreana. Hoy es la iglesia más grande en el planeta Tierra. Fue al principio y estaban luchando con un programa de construcción y no tenían los fondos y el pastor y su esposa se sacrificaron por ella y no había forma de seguir y habló de lo deprimido que estaba. Y en uno de sus servicios una anciana se levantó. Ella era muy pobre y mostró un pequeño tazón de porcelana y dijo: este tazón es lo único que tengo para comer y solo tengo una cuchara con la que como. Era una cuchara de porcelana. Y dijo: estoy dispuesta a dar esto, puedo comer en un cartón y usar los dedos, le doy esto a la iglesia. Y un empresario al otro lado del edificio se paró y dijo: yo daré $10,000 ahora por ese tazón. Y comenzó una reacción en cadena. Y pudieron construir todo el edificio y terminarlo. Pero fue gracias a una anciana que ofreció sus panes y peces. Dios hizo el milagro a partir de un tazón roto de porcelana. Es sorprendente lo que Dios puede hacer si estás dispuesto a poner lo poco que tienes en sus manos. Leí otra historia verdadera aquí en el país de un programa de construcción y el pastor de niños intentó hacer que ellos se involucraran y una de las niñas de la iglesia pintó un cuadro con pintura de agua y dijo: mamá, quiero venderte esto para darte el dinero al proyecto de construcción. Y la mamá dijo: ¿cuánto cuesta, amor? Y ella dijo: $1.
La mamá le dio el dólar y compró el dibujo. Esto se supo y un hombre en la iglesia pagó $50,000 por el cuadro con pintura de agua de la niña. Lo dio al fondo de construcción. Literalmente Dios construyó una iglesia con una pintura de agua, panes y peces. Janet y yo fuimos a una iglesia hace años. Y fuimos a la oración de la mañana. Me pareció gracioso que hubiera una vieja bota de vaquero en uno de los escalones que sirven para subir. Y descubrí por qué estaba ahí. Un vaquero comenzó a ir a la iglesia y llamó a su pastor un día: tengo algo para usted. Y de entre un montón de equipo en la cabina de su camioneta sacó esa vieja bota y dijo: he estado buscando una iglesia donde pueda quedarme y siento que este es mi hogar y cada semana cuando me paguen pondré mi diezmo en la bota. Listo, ya lo dije. Le dio la bota y el pastor pensó que era muy gracioso y le contó a la iglesia que él daría su diezmo a la bota y todos se rieron. La puso en el escenario y todos comenzaron a poner su dinero sin que él se los pidiera en la bota. ¿Y saben qué? Recaudaron más de $1,000,000 en esa bota. Impresionante, construyeron un edificio gracias a la bota de un vaquero. ¿Recuerdan cuando Moisés estaba frente a la zarza ardiente en el desierto y Dios le dijo: Moisés, ve con el faraón, saca a mi pueblo de la tierra de Egipto? Y Moisés dijo: Dios, ¿qué tal si nadie me cree? ¿Qué tal si nadie me escucha? Y Dios le hace una pregunta: ¿qué tienes ahí? Moisés dice: una vara. Y se le da a Dios. Y si lees a partir de ese punto, en las Escrituras ya no se habla de la vara de Moisés. A partir de ahí se refieren a ella como la vara de Dios. Y Dios usó esa vara para liberar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Con esa vara se hicieron todos los milagros, las señales y maravillas en la tierra de Egipto. Es lo que usó para dividir las aguas del Mar Rojo. En serio, si todos tienen una bota o una vara, si la ponen en las manos de Dios, es suficiente. Dios puede multiplicarlo. Y quiero animarte a que lo que sea que tengas, mucho o poco, dale tu talento a Dios. Canta con tu voz a Dios. Dale tu habilidad de pensar y resolver problemas a Dios. Dale tus recursos a Dios y pon un poco en las manos de Dios. Dáselo. Incluso si dices: tengo la habilidad de un tonto pan, es suficiente. Si ves este auditorio y el edificio son panes multiplicados, es todo lo que son. Las personas a veces me dicen: debe ser genial pastorear en Cottonwood, y lo es. Es un privilegio. Pero, ¿saben qué? Le doy a Dios mis panes, en verdad. Paso horas en las calles regalando cintas y hablando con alguien que se detenga lo suficiente. 3 veces a la semana. Voy a asilos, tomo mi guitarra y aprendo viejas canciones, Traigan a las ovejas y en el Edén, y camino por los pasillos y toco esas viejas canciones en los asilos de ancianos. Y entro a sus cuartos, algunos están abandonados por sus familias, y les leo historias de la Biblia y les sostengo las manos, corren lágrimas por su cara y oro para llevarlos a Cristo. Y luego cantamos himnos juntos. Todas las semanas estoy ahí, hago estudios bíblicos y hago otras cosas. Solo le doy mis panes a Dios. Y no es mucho, lo admito. Creo que si Dios nos ve y ve a una persona que dice: Dios, no tenemos mucho, pero aquí están nuestros corazones, tenemos nuestras Biblias y unos $, vamos a poner lo que tenemos en tus manos. El Señor sonríe porque sabe lo que va a hacer. Necesitamos poner el material para un milagro en sus manos. Jesús hizo un milagro. De nuevo, Andrés tenía que llevarle lo que serviría para hacer el milagro. Y el Señor sigue en el negocio de hacer milagros y hacer cosas sorprendentes. Alguien diga amén. Oh, sí. Por desgracia, hay muchas personas en la iglesia que piensan más como Felipe que como Andrés. Sales en televisión, eso es muy caro, no se puede. Sé que millones son alcanzados, pero ¿a qué costo? ¿Y sabes lo mucho que nos va a costar hacer eso? ¿Tienes alguna idea? Comprar una propiedad con esta economía, ¡qué locura! 200 denarios no son suficientes para hacer nada. Dios está buscando a los que piensan en posibilidades. Está buscando a personas del estilo de Andrés y no del estilo de Felipe. Aquí hay algunas cosas que son importantes en las que pensar para terminar. Los discípulos estaban ahí, a un lado del Señor, y les dijo: vengan aparte para descansar un rato. Y ellos mismos no tenían nada que comer.
Andrés tomó el almuerzo del niño. Significaba que no solo la multitud, sino los discípulos también estaban en el lugar desierto y no tenían los recursos, no tenían comida. Pero cuando estás donde Dios quiere que estés, Él cubrirá tus necesidades. Incluso si tiene que usar la cara sucia de un chico en patineta. Dios siempre tiene a alguien. Y Él tenía a ese pequeño. No es impresionante eso, no es inesperado eso. Pero el Señor sabía lo que iba a hacer. Ya sea el niño en patineta o alguien con un traje Armani, alguien que puede cubrir tus necesidades. Dios siempre tiene a alguien. Alguien que puede abrir la puerta que tú mismo no puedes. Alguien que puede darte una introducción que tú no podrías. Alguien que te conecte donde tú no podrías conectarte solo. Alguien que comparta sabiduría contigo que necesitas para dar el siguiente paso en tu jornada con Dios. Alguien que puede cubrir tus necesidades. Dios siempre tiene a alguien. Sí, en serio. ¿Sabes qué? Yo creo que es mejor ser ese alguien que ser alguien necesitado. Y ambas partes son buenas. Es maravilloso ser el receptor de la bendición. Pero Jesús dijo que es mejor dar que recibir. Creo que le complace al corazón de Dios y decimos: Dios, ayúdame a ser la persona que cubra las necesidades de alguien. Dirígeme hoy, ayúdame a ser la respuesta a la oración de alguien. Paul Chase estuvo hablando aquí un domingo hace unas semanas. Tiene un gran ministerio en Filipinas. Y compartió una historia conmigo que nunca había oído. Paul, Chase y Jeff y Patsy Perry son amigos. Jeff está en nuestro comité y es un antiguo amigo. Y estaban en la escuela bíblica juntos. Eso fue hace 30 o más años, fue hace mucho. Y Jeff y Patsy eran estudiantes de la Biblia con hambre de Dios. Trabajaban, pero no ganaban mucho dinero y entonces les pagaban, pero al final de la semana se quedaban sin fondos. No tenían $1. Ya no tenían para comprar comida, no tenían para poner la gasolina al auto. Y una mañana oraron y dijeron: Dios, necesitamos ayuda. Entonces dijeron: Dios, solo te pedimos $20. $20 nos ayudarán a completar. Tendríamos para gasolina y para comida para la semana y nos pagan el otro fin de semana. Esa mañana, Paul Chase estaba orando y Dios le puso en el corazón que pusiera $20 en un sobre, que sellara el sobre. Y fuera a la escuela, había unos 2,000 estudiantes ahí. No se conocían entre ellos. Paul vio a todos los estudiantes en un gran auditorio y vio a Jeff y Patsy y se sintió dirigido, caminó hacia ellos y les dijo: tengo algo para ustedes, no es mucho, pero viene de Dios. Jeff lo abrió y había $20. Él y su esposa habían orado justo antes de ir a la escuela por $20. Ahora, ¿qué tan impresionante es ser receptor? Eso habla mucho al corazón. Dios, tú conoces las pequeñeces, me vas a cuidar en el futuro, oíste mis oraciones, eres real. Lo que la paga que recibe el corazón es enorme. Pero creo que el otro lado recibe más bendición. Paul dijo: Dios me guió, yo sé escuchar la voz del Espíritu Santo. Es sorprendente, me alegra que pueda participar contigo en un milagro y contestar una oración. Es fantástico. Y sabes, es bueno para ambos. He estado en ambos lados muchas veces, pero me gusta estar del lado donde me toca ser el mensajero de Dios. Tú puedes ser la mensajera de Dios. Me encanta. Soy una vasija que Dios usa. Y luego, en esta historia dice que todos comieron tanto como quisieron y quedaron sobras. Dios es un Dios de llenura. Es un Dios que da abundancia. Nos da en abundancia todo lo que podamos pedir según las Escrituras. Jesús dijo: vine a que tengan vida y la tengan en abundancia. Ese es el Dios al que servimos. Pero el contrabalance de eso es que Jesús dijo: bueno, recojan las migajas para que nada se desperdicie. También es un Dios de administración. No desperdicia, es un Dios que da más que suficiente, pero no nos da espacio para desperdiciar. Y recogieron todo en canastas, y me encanta, había 12 canastas, 12 discípulos, la implicación es muy clara. Y piensa en cómo comenzó todo. Estaban cansados, tenían hambre, pero habían tenido que hacer de lado sus necesidades y sus deseos, y tenían que servir y ministrar a otros. Y hay tiempos en la vida cuando tú tienes que hacer al lado tus deseos, hacer a un lado tus necesidades y ser usado para Dios para ministrarle a otras personas. Pero siempre hay una recompensa. Dios siempre te recompensará.
Y ellos sirvieron, pero Dios se encargó de ellos, y Él te cuidará a ti. Y luego finalmente dice que cuando las personas vieron el milagro que el Señor había hecho en el verso 14, entonces supieron que Él era el profeta que había venido al mundo. Y mi oración hoy es que si me entrego yo y lo que tengo a Dios y tú te das y lo que tienes a Dios, si damos el mucho o poco en sus manos, este mundo perdido y moribundo se dará cuenta de quién es Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que no vino a condenar al mundo, sino que a través de Él el mundo puede ser salvado. ¡Qué gran Salvador es Él! Espero que te haya servido en algo este mensaje. Y en la última parte hablamos sobre administración y hacer nuestra parte para llevar el Evangelio. Quiero que consideres que la vida es corta, la eternidad es larga, el cielo es real y el infierno es caliente. Y no tenemos tiempo de no considerar y no hacer nada con las cosas del reino. Si no has estado apoyando al Evangelio de forma consistente, ¿por qué no consideras ayudarnos? Yo no gano nada personalmente de esto, solo la alegría de llevar a las almas al cielo. Estamos llegando a más de 100 naciones en el mundo con el Evangelio a través de la televisión todas las semanas. Y hay personas asociadas a nosotros que nos ayudan en lo que hacemos financieramente y en oración y nos permite llevar estos mensajes a todo el mundo. Te animo a que te asocies. Sé que Dios te bendecirá. ¿Por qué no lo consideras seriamente? Y hasta la próxima. Oro porque Dios te bendiga en abundancia. Hasta luego.